Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 9 de noviembre. Qué lindo día es el jueves, ¿no? Ya el cuerpo sabe que se viene el fin de semana. Estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo Salud en Estados Unidos y en Puerto Rico. Aunque decir que nos están viendo en Puerto Rico es un acto de optimismo, ¿no? Porque no sé si el 40% apenas de los puertorriqueños tiene luz eléctrica. En un momento voy a conversar con una señora que es muy inteligente. Tiene una mente brillante. No exagero. Juzgarán ustedes luego. No se van a decepcionar. Se llama Marilí Cancio. Es abogada, fue asesora de Trump en la campaña presidencial exitosa del año pasado y es una mujer de una inteligencia muy afilada. Marilí Cancio, no se la pierdan. Vamos a hablar, por ejemplo, de este año largo que ha pasado desde el 8 de noviembre del 2016, cuando ganó Trump, hasta hoy, que ya es 9 de noviembre. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a una jovencita encantadora de Key Biscayne llamada Mariana Cancio, la niña más linda de la isla de Key Biscayne. Un beso para ti, Mariana. Bueno, vamos a repasar la actualidad. Repasar la actualidad siempre es enfangarse un poquito, ¿ah? Nos va a salpicar un poco el lodo, ¿no? Comencemos en Beijing. El presidente Trump sigue su gira exitosa. Ha hecho buenas migas con el presidente chino Xi Jinping. Y lo que más les preocupa, desde luego, quizá, ¿no?, presumo yo, es cómo disuadir al loco, al sátrapa norcoreano Kim Jong-un. Los chinos tienen muchos músculos para poner en vereda, como se decía antes, a ese sátrapa impredecible. Hoy, presidente Xi, discutimos nuestro compromiso mutuo con la completa desnuclearización de Corea del Norte. Acordamos no replicar estrategias que fracasaron en el pasado, y hubo muchas. Acordamos implementar por completo todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte e incrementar la presión económica hasta que Corea del Norte abandone su temerario y peligroso camino. Un mono con una ametralladora es un peligro, ¿verdad? Amenaza a todos los animales dóciles o salvajes que le circundan. ¿Cómo quitarle una ametralladora al mono sin que la dispare? Esta es la clave. ¿Cómo quitarle las, no sé si 28 o 30 armas nucleares de corto alcance? No llegarían aquí a Estados Unidos, pero sí podrían causar daño devastador en Corea del Sur y en Japón. ¿Cómo quitarle eso a la satrapía norcoreana? Este es el tema. The United States is committed to the complete and permanent denuclearization of North Korea. So important. China can fix this problem easily and quickly. And I am calling on China and your great president to hopefully work on it very hard. I know one thing about your president. If he works on it hard, it will happen. There's no doubt about it. They know. Hace bien Trump en masajear el ego de un político como Xi Jinping, que no creo que tenga el ego muy pequeñito, porque para ser jefe de Estado hay que tener un ego colosal, ¿no? Bueno, el que no tiene un ego desmesurado es el Papa. El Papa es argentino, es humilde, esto ya parece un milagro, una obra de Dios, y el Papa se ha quejado en tono risueño, y yo lo acompaño, se ha quejado de los teléfonos celulares, y dice que está hasta las narices, claro que lo dice en tono cristiano, de que cuando está celebrando misa o algún oficio religioso, haya un montón de gente tomando las fotitos. A me da tanta tristeza. Me da tanta tristeza que cuando celebro la misa aquí o dentro de la basílica veo muchos teléfonos levantados. Tanti telefonini alzati, non solo dei fedeli. No solo de los fieles, sino de sacerdotes y arzobispos. Ma per favore. Por favor. La messa
La misa no es un espectáculo. Con humor ejemplificó con un momento de la ceremonia. En un punto, el sacerdote que guía la ceremonia dice levantemos nuestros corazones. No dice levantemos nuestros teléfonos para tomar fotos. ¡Qué chiste! El Papa. Me parece que está librando una batalla perdida. Su santidad, estamos con usted, pero la gente va a seguir tomando fotos donde quiera. Y donde puede y donde no debe. Y, en fin, el celular, en fin, ya es casi una prolongación del organismo humano. No hay manera de desapegarlo del cuerpo humano. No hay manera. Bueno, esta semana el gobierno de los Estados Unidos ha dictado algunas medidas orientadas a recortar el turismo de los ciudadanos de este país a Cuba, con el propósito, en mi opinión encomiable, de quitarle dinero a la dictadura cubana. Ahora, ¿funcionarán esas medidas? Esto está por verse, ¿eh? El paquete de sanciones prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con 179 entidades y empresas cubanas y unos 80 hoteles de La Habana y el interior del país. El anuncio de las sanciones ocurre en medio de una crisis a raíz de los supuestos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana denunciados por Washington. Yo soy un poco bárbaro, confieso. No soy una persona completamente civilizada, ¿eh? Yo reaccionaría aún peor. Yo diría, a ustedes me han dejado sordos a 21 diplomáticos. Pues yo voy a dejarlos sordos a ustedes, por lo menos a 80 o a 100 de ustedes los voy a dejar sordos. Porque esto no es casualidad. Esto no es un virus, una bacteria que estaba sobrevolando en el ambiente. Les han hecho un daño acústico y a la memoria. Deliberado o casual, yo no sé. Dicen que eran hackers que querían espiar las computadoras de la embajada. Lo cierto es que hay un daño físico. Y ese daño físico no es una cosa menor. Tiene que haber una respuesta proporcional, ¿no? Pero al final del día, si cada ciudadano de Estados Unidos que quiere ir a la isla de Cuba va o no va, gasta allí su dinero dentro de la ley o burlándola, se queda en el hotel proscrito o acata la ley y no se aloja en ese hotel prohibido, eso está en la conciencia de cada uno. Y si uno rompe la ley, va a ser difícil que el gobierno de este país ande multando a cada turista gringo que quiebre estas regulaciones. Yo veo con simpatía cualquier medida, cualquiera, que funcione o después que no funcione tanto, se puede repensar, corregir. Cualquier medida destinada a estrangular a esa dictadura. Toda medida destinada a apañarla, a amigarse con ella, a darle oxígeno, a ponerle un barniz de maquillaje, yo la veo con hostilidad. En esto yo también soy un poco cascarrabias. Así que espero que esto sirva para que las personas tengan un poquito de sensibilidad frente al drama cubano. Esta señora, Josefina Vidal, una burócrata obediente, gris, al servicio de los mandones, protesta y dice que esto implica un serio retroceso en las relaciones bilaterales. Aquí el único retroceso que importa, señora, es el de los derechos humanos en la isla de Cuba. Este es el retroceso que el gobierno de Trump tiene que combatir. Las medidas confirman el serio retroceso que se ha registrado en las relaciones bilaterales a partir y como resultado de las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Estas medidas implican un recrudecimiento del bloqueo a Cuba y de la prohibición de viajar de los estadounidenses a nuestro país. Pero si la dictadura endurece la represión, ¿por qué el gobierno de Trump tendría que aplaudirla? ¿Por qué? De manera que, por lo menos en su espíritu, estas medidas punitivas me parece que son plausibles. Aunque esta señora diga que la lista de las empresas, los hoteles y los restaurantes controlados por la camarilla militar cercana a la familia Castro, dice que es una lista arbitraria, dice la señora Vidal. Se trata de una lista arbitraria integrada por una diversidad de entidades cubanas supuestamente vinculadas de manera infundada al sector de la defensa y la seguridad en Cuba.
Lo arbitrario es lo caprichoso, ¿eh? Lo arbitrario es lo enemigo de lo justo, lo enemigo de lo salomónico. Bueno, si hay algo arbitrario en el mundo, es una dictadura. Eso es, en esencia, lo arbitrario. Entonces, que esta vocera menor de una dictadura diga, es arbitrario, hágame el favor. ¿De qué arbitrariedad se queja usted si vive en el reino de la arbitrariedad? Que a un ciudadano lo despojen de sus derechos esenciales, no se me ocurre un acto de arbitrariedad más deplorable. Y esta señora luego se preocupa por los turistas de Estados Unidos y dice, los van a afectar. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad, será breve. Más adelante viene una abogada muy brillante, asesora de la campaña de Trump el año pasado, una muy lúcida activista cercana al gobierno de Trump, Marilee Cancio. No se la pierdan, regresamos en 2 minutitos. En muy pocos minutos voy a conversar con una muy brillante abogada cercana al gobierno del presidente Trump, Marilee Cancio. No se la pierdan, es un placer escucharla. Bueno, hoy en Madrid, la presidenta del Parlamento catalán, nada menos, Carme Forcadell, se presentó ante el juez Llarena y no se sabía si dictarían sobre ella prisión incondicional o si decretarían fianza. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, declaró el jueves ante el Tribunal Supremo de Madrid en una investigación por rebelión relacionada con su papel en el proceso independentista en la región. Durante más de 2 horas, Forcadell defendió que como presidenta del Parlamento no tiene libertad para impedir votaciones y que el Tribunal Constitucional no puede censurar previamente el debate parlamentario, según informó un portavoz. Otros 5 diputados también fueron interrogados por el juez Pablo Llarena, quien podría decretar prisión preventiva, como ocurrió con gran parte de los dirigentes que organizaron el referéndum constitucional del 1 de octubre. El juez supremo, Llarena, no fue tan duro como había sido la jueza Lamela con Oriol Junqueras y los consejeros que están todos presos, una cárcel en las afueras de Madrid. Y también la señora Forcadell se replegó un poquito. O sea, atenuó, morigeró su posición y dijo que la declaración de independencia en el Parlamento que ella preside había sido meramente simbólica. Que es algo en realidad difícil de entender, porque uno no puede decir he violado la ley, pero es simbólicamente, ¿no? O sea, yo no puedo asaltar un banco y decir, lo hice solo como un gesto simbólico como un gesto simbólico de solidaridad con los pobres, pero aquí le devuelvo el dinero. Y no debo pagar por el delito que he cometido. Bueno, pero le sirvió porque, en fin, como se verá más adelante, la jueza le impuso una fianza que permitió que ella no esté presa. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa han declarado ante el juez del Supremo, Pablo Llarena. Forcadell ha reconocido que la DUI fue simbólica y que todos los miembros de la mesa del Parlamento habían acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Los 6 han accedido a responder a todas las preguntas de la Fiscalía en un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la mantenida en el pasado. Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet están investigados por rebelión, sedición y malversación. O sea que ella y los diputados que se presentaron hoy ante el juez Lamela sí respondieron a los requerimientos de la justicia, a diferencia de Junqueras y los otros consejeros que no lo hicieron, ¿no? La fianza que ha pagado o que debe pagar la señora Forcadell asciende a 150.000 euros. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, parece optimista de que las aguas vuelvan a su cauce en Cataluña. Pues nos dicen que en Cataluña las cosas no van como a todos nos gustaría que fueran, pero ocurre lo mismo en el tema del turismo, ocurre lo mismo en el mercado inmobiliario, en el crecimiento, pero yo espero que a partir de principios del año que viene las cosas se normalicen, hablando aquí en el Congreso y en Cataluña, que se respeten las reglas de juego y que la gente cumpla lo que dice nuestra Constitución y las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. Bueno, quiero tocar en 2-3 minutos, porque luego viene Marilee Cancio y quizá podamos hablar con ella de eso también. El tema de las múltiples denuncias por acoso sexual, ¿no?
contra productores de cine, estrellas de televisión, actores célebres, comediantes ahora. Todos están, y es bueno que así sea, bajo escrutinio. Bueno, Kevin Spacey es un gran actor, ¿no? Un actor de un talento formidable. ¿Es una buena persona? No lo sé. Esto está en entredicho. Hay una señora que vive en Massachusetts que ha salido a decir que el año pasado, en el verano, en un bar en Nantucket, Spacey, al parecer alcoholizado, hizo unos tocamientos indebidos en sus partes privadas a un muchacho de 18 años, el hijo de la señora que denuncia. The victim, my son, was a starstruck, straight, 18-year-old young man who had no idea that the famous actor was an alleged sexual predator or that he was about to become his next victim. Journalist Heather Unro's tweet about Kevin Spacey last month triggered all the allegations against him. Today, she went public and the police are now investigating. To Kevin Spacey, I want to say this. Shame on you for what you did to my son. The BBC has interviewed more alleged victims. Chris Nixon didn't have to speak out, but wanted to make clear Kevin Spacey's behaviour was part of a pattern. It's not just sleazy, it's predatorial. He did what he did because he knew he'd get away with it. Aparentemente la técnica, el modus operandi de Spacey era tocar en sus partes íntimas a muchachos de una manera además muy brusca, ¿no? Muy brusca. Y a veces asaltándolos en su inocencia, en su candor, o aprovechándose de que ellos estaban embelesados ante un ídolo, una estrella de Hollywood, ¿no? Evidentemente, y yo no sé si eso configura en rigor un delito, pero era tosco, era grosero, era indelicado, era abusivo, ¿no? Y a estos jóvenes los ponía en una situación sumamente desagradable, ¿no? De hecho, el muchacho en el bar en Nantucket salió corriendo. Cuando Spacey fue al baño, se va corriendo y no deja de correr hasta llegar a la casa de su abuela. Y le cuenta lo que ha pasado, ¿no? Pero ya sabemos de toda la vida que los artistas a veces son horribles personas, horribles. Usted puede estar viendo el cuadro maravilloso de Picasso y no sabe las cosas que hizo Picasso en su vida íntima con las mujeres que lo amaron, ¿no? Y si uno va a decir, no veo el cuadro de Picasso porque su vida íntima fue un monstruo, que lo fue seguramente, entonces ya claro, uno no sabe cuál es la frontera entre la vida privada, la conducta privada del artista, del genio, y su obra. Es decir, que debido a que, al parecer, es una persona bastante impresentable en su vida privada, Kevin Spacey no deja de ser un gran actor, ¿no? No deja de ser un gran actor. Pero, y lo que va a ocurrir es que nadie va a querer hacer películas con él. De hecho, y les voy a contar esto enseguida, lo van a borrar de una película entera que se va a estrenar en diciembre, estamos a 6 semanas. Pero este otro muchacho suma su testimonio contra Spacey. Kevin Spacey sat down on the sofa next to me, asked if that was my girlfriend, then reached over, grabbed. He then describes a sexually explicit action and words. A couple of weeks after the party at his place, he was in the bar. He reached forward, grabbed my waistband and said something to the effect of, I can make it up to you or let me make it up to you. So I went back upstairs, was standing behind the bar thinking, what the hell just happened again? I was in work, so I couldn't make a scene about it, and told him in no uncertain terms where he could go. Siendo estos abusos o estos tocamientos indebidos, esta conducta impropia, deplorables, al menos son hombres que podrían haberse defendido con la fuerza física de un hombre. No es el caso de todas las actrices que han sido víctimas de abusos por parte de un hombre enorme como Harvey Weinstein, ¿no? Que ellas no pueden físicamente defenderse, ahí hay una disparidad, ¿no? Entonces, en esos casos la violación es mucho más, me parece a mí, ¿no?, abominable. Pero bueno, lo increíble es que Ridley Scott, director de cine, iba a estrenar a fines de diciembre una película basada en el millonario Paul Getty, y han decidido, y Kevin Spacey había hecho el papel de Paul Getty,
Y a lo mejor había hecho una gran actuación. Han decidido borrar toda la parte de Kevin Spacey, el actor principal, ¿eh? El actor principal. Y esto a uno lo deja pensativo. Bueno, para terminar, quien sí que está más complicado es Harvey Weinstein. Ambos, Weinstein y Spacey, están en una clínica para adictos al sexo en Arizona. Pero a Weinstein le va a caer una denuncia ya, digamos, policial por violaciones. Lo están investigando en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles. Hay por lo menos 10 casos más o menos sólidos contra él. There's at least 10 separate investigations going on in London, in New York, in Beverly Hills, and in Los Angeles. There have been a lot of women who have come forward to accuse Weinstein of inappropriate behavior, ranging from requesting massages all the way to rape and other sex acts. There are statutes of limitations that would keep some of the lower level accusations from seeing a court day, but in California there's no statute of limitations again for rape. In New York there's no statute of limitations for rape, and in London there is also no statute of limitations. So, bueno, tenemos que ir a la publicidad. Yo en esto creo que estas personas que han hecho un uso abusivo, inmoderado de su poder, merecen un castigo si han violado la ley. Lo merecen. No se toca a una persona, sobre todo a una mujer, no se toca a una mujer sin su consentimiento, no se besa a una mujer sin su consentimiento. Y si tienes alguna duda, pregunta. Y si la pregunta no deja una duda flotando, pregunta 2 veces, pregunta 3, ¿ok? O espera al día siguiente. Pero un caballero no hace las cosas que, sin duda, porque esto no puede ser una fabricación, son demasiadas mujeres a lo largo de muchos años, las cosas que hacía Harvey Weinstein, ¿no? Lo de Kevin Spacey entra en un territorio un poco más nebuloso para mí, porque no lo han acusado de violación, sino solo de tocamientos indebidos. Pero claro, un caballero tampoco hace eso, un muchachito de 18 años. No, eso no se hace. Perdonen que esté yo así, haciendo el papel improbable del padre Alberto, ¿no? Pero soy padre de familia, tengo 2 hijas que viven en Nueva York, y uno debería siempre pensar, lo que yo quiero para mis hijas es lo que quiero para todas las mujeres del mundo. Es así, ¿no? Debería ser así. Regresamos con Marilí Cancio después de la pausa. No se la pierdan. Es una brillante abogada. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Marilí Cancio es una muy exitosa abogada. Reside aquí en Miami. Colaboró activamente con la campaña de Trump el año pasado. Marilí, buenas noches. Gracias por venir. Encantada de estar aquí. Encantado yo de recibirte. ¿Qué estabas haciendo el 8 de noviembre del año pasado, más o menos a esta hora? Bueno, te puedo decir que a las 3 de la mañana estaba en la capilla de Key Biscayne rezando y dando las gracias. ¡Wow! Porque aún a esta hora no sabíamos quién iba a ganar. Más o menos a la medianoche ya había ganado el estado de la Florida, había ganado Carolina del Norte, pero parecía todavía increíble que tenía que ganar todos los estados claves y lo logró. Y lo logró. Y fue algo increíble. Yo no me imaginé que iba a ser posible. Había trabajado muy duro en la campaña por 1 año, pero ese día yo estaba tan nerviosa y no tenía confianza que fuera a ganar. Nadie, ninguna encuesta decía que él podía ganar, pero los que habían trabajado en la campaña, que querían que ganaran, nosotros estábamos sufriendo un montón. Pero cuando ganó, pasamos por el Versalles, en la calle 8, y después a camino de casa pasamos por la iglesia, porque para mí fue como un milagro completo. ¿Y pudiste entrar a la capilla? Sí, la mantienen abierta 24 horas. 24 horas, sí. ¿Y por qué sentiste esa necesidad de agradecer a la Divina Providencia? Porque para mí fue un milagro de verdad. Yo acepto cualquier decisión, los votantes son los que deciden, pero en ese momento fue un cambio radical para este país. Y lo que hemos visto en el último año, estamos viviendo momentos difíciles, el país está bastante dividido, pero vemos que la economía va bien. Que va muy bien. El mercado ha subido un 20%. Las personas de clase media, por ejemplo, que mantienen sus ahorros en las cuentas esas del 401k, han visto un aumento en sus ahorros.
fundamentales. Vemos cómo los veteranos de guerras los estamos tratando mejor, vemos cómo estamos ganando la guerra contra ISIS. Es un presidente que está cumpliendo sus promesas de campaña. Cuando vino a Miami, antes de las elecciones, el año pasado, y le prometió a los veteranos cubanoamericanos que iba a cambiar la política hacia Cuba, y lo hizo. Volvió en junio y lo vimos esta semana. Entonces, a mí me gusta que este presidente es un presidente que no es un político de carrera, es una persona que ve las cosas distintas. Algunas veces habla demasiado sin filtro y lo critican por eso, por expresarse tanto por el Twitter, por ejemplo. Pero a mí me gusta de que es una persona sincera, porque desafortunadamente muchos políticos actúan de una forma muy estéril y que no es una cosa auténtica. Y con este presidente, para bien o mal, sabemos lo que está pensando y de verdad creo que actúa en buena fe. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este año de Trump? La forma tan dura y negativa que los medios lo han tratado. Más de un 90% de todo lo que se habla del presidente es de una forma negativa. Y eso lo dijo Harvard, un estudio de Harvard. ¿Y a qué atribuyes eso? O sea, ¿no crees que eso hubiera sido igual si hubiera ganado Hillary? No, de ninguna manera. Vimos por 8 años que era puro amor con el presidente Obama. El presidente Trump no es uno de ellos, no es una persona de dentro de Washington, es una persona de afuera. Y que una persona de afuera venga y le gane a 16 otros republicanos, muy buenos candidatos, y que él tenía dinero, pero nadie pensó que era posible. Entonces yo creo que hay muchas personas que no le cae bien el presidente. ¿Y qué puede hacer el presidente ante esa crueldad de la prensa en general? ¿Qué le aconsejarías tú? Porque creo que no hay mucho que se pueda hacer. No, yo creo que él tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Yo creo que la forma que él se comunica y los resultados, porque al final del día eso es todo lo que importa, que los resultados sean lo que él pueda decir. Mira, la economía está aquí, hay más trabajo, menos desempleo, estamos más seguros, hay menos inmigración ilegal en el país, vamos a mantener la orden, vamos a cumplir con las leyes. Yo como abogada me encanta que él quiera cumplir con las leyes. Comprendo. He conocido presidentes que dejan de leer periódicos o dejan de ver canales de televisión que les son abiertamente hostiles. ¿Tú le aconsejarías eso al presidente? Si usted sabe que el New York Times lo va a desplumar, ¿mejor no lea ese periódico? No, el presidente va a hacer lo que él va a hacer. Y yo sé que él sí mira televisión y sí lee los periódicos y está al tanto de lo que está pasando. Pero lo que al mismo tiempo veo es la forma que él trata a las personas. Quien lo conoce se sienten muy bien recibidos por este presidente. Cuando él vino aquí en Miami, él estuvo atrás del escenario y se reunió con unos veteranos. Mi papá les regaló una banderita que era una bandera de Cuba y de Estados Unidos. Él se quitó su bandera americana y se lo puso. Ah, lindo gesto. Entonces, lindas cosas así, pero no lo vemos mucho en la televisión, que vean esa parte del presidente. ¿En qué está en deuda el gobierno? ¿Cuál es la materia o el punto o el campo en el que todavía faltan cosas importantes por hacer? Mira, el presidente es el jefe ejecutivo de este país, pero quien pasa las leyes es el Congreso americano. Y lo que estamos viendo en Washington, desafortunadamente, es que los republicanos que fueron a Washington prometiendo que iban a cambiar el plan de la ley de salud, no han logrado nada hasta ahora. Vemos que el presidente ha podido hacer varios logros a plumazos, a orden ejecutiva, pero está tratando de pasar el mayor cambio fiscal, tributario desde la época de Ronald Reagan, que sería buenísimo para todo el mundo, pagar menos impuestos, las pequeñas compañías, la clase media se beneficiaría, el doble de personas que no pagan impuestos hoy en día no pagarían impuestos. Eso motivaría mucho a empresarios y crearía más trabajo, eso es algo fundamental, pero vemos que desafortunadamente él puede proponerlo, pero si el Congreso no pasa las leyes... Pero cuando dices el Congreso no son solo los demócratas, a veces son también los republicanos. No, sin duda ninguna, los republicanos le están haciendo guerra a este presidente también. ¿Por qué? Eso no te lo puedo decir. Celos, rivalidades, egos.
Jaime, no sé, pero yo sí creo que se están dando cuenta que los que respaldan al presidente le ha ido bien en elecciones especiales. Los que no están 100% con el presidente, como vimos esta semana, no les ha ido tan bien. Y yo creo que el Congreso americano tiene que demostrar a los votantes resultados. Pasando leyes. Sí, sí. ¿Crees que al presidente le va a ir bien en las elecciones del próximo año, en el reordenamiento de fuerzas en el Congreso? En el 2018, vamos a ver, esta es una gran democracia y tenemos que mantener fe en las instituciones y que los votantes salgan a votar como les parezca bien. ¿Crees que el presidente Trump va a conseguir algo que parece imposible y es traer la libertad a Cuba? ¿Eres optimista? Yo soy sumamente optimista. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, yo creo que en esta vida puede ser optimista o pesimista, y yo escojo ser optimista, sí, feliz, sí, sí. Y es mejor para la salud. Sin duda, sí, y ver las cosas bonitas en todo, sí, ¿no? Yo le agradezco a Fidel Castro de que por él haber estado allá, mira esta fotografía de esta gran ciudad de Miami, que cuando llegaron mis padres aquí no era nada. Claro. Y yo nací en este país, yo soy americana, y para mí eso es increíble, un privilegio vivir en este gran país que le abrió los brazos a mis padres, a tantas personas que han venido aquí y viven el sueño americano. Vivimos, en mi opinión, en el mejor país del mundo. Comparto tu opinión, plenamente. Entonces soy optimista, y entonces lo que quiero es que para el pueblo cubano, que tengan la libertad que tenemos nosotros y que algún día les llegue, y le tiene que llegar. ¿Ha hecho el presidente Trump todo lo que podía hacer para ayudar a la causa de la libertad en Cuba, o hay cosas que todavía no ha hecho que tú le aconsejarías que hiciera? Jaime, llevamos casi 60 años con el problema de los Castros en Cuba, y cada día peor. Yo creo que él ha tomado los pasos correctos, porque acuérdate lo que pasó cuando el presidente Obama, también por un plumazo y orden ejecutiva, hizo ciertos cambios. Tenemos que acordarnos que el Congreso americano hace muchos años pasó el embargo contra Cuba. Eso de los viajes a Cuba, el turismo en Cuba nunca fue permitido, no ha sido permitido bajo el presidente Obama. No es que ahora él dice que no hay más turismo, no, es que eso ya es parte de la ley americana. ¿Tú crees que Trump debería repensar el tema de las remesas? Porque, digamos, la economía cubana se sostiene por el turismo y por las remesas. Él no quiere afectar al pueblo cubano, nada más a los militares y al gobierno. Y eso es importante, mantener a las familias unidas y que las personas puedan vivir allá. ¿Tú le aconsejarías que él diese alguna orden ejecutiva para impedir que las compañías, las refinerías de Estados Unidos compren petróleo de Venezuela? ¿Acabar? Sí. 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 Yo también. ¿Por qué? Porque nosotros queremos acabar con Maduro y no queremos que se quede 50 años como se ha quedado el gobierno castrista. Hemos aprendido de que tenemos que cortarlos desde ya. Maduro recibe 32, 33 millones de dólares diarios de compañías que están aquí que le compran el petróleo. Yo estoy optimista que a Maduro no le queda mucho tiempo. Déjalo ahí, por favor, y te voy a preguntar por qué. Qué bueno, una persona optimista en estos tiempos tan contrariados. Después de la pausa, regresamos con la gran Marilí Cancio. Ya volvemos. Qué placer recibir en el programa una mujer tan inteligente como Marilí Cancio, que además brilla por todo lo alto como abogada aquí en Miami. Tiene unas oficinas preciosas, preciosas. Marilí, habías dicho que eres optimista con Venezuela y que crees que Maduro va a caer pronto. ¿Por qué? El gobierno de Trump ha puesto unas medidas bastante fuertes contra funcionarios de la administración de Maduro, pero yo creo que ha llegado a un punto de que hemos visto que los propios venezolanos dentro de Venezuela no van a aceptar lo que está pasando en este momento. Y ellos han tratado democráticamente por años, años y años. Pero este año, cuando finalmente se han dado cuenta que le han robado las elecciones, que esas elecciones de verdad no sirven para nada, con la Asamblea Nacional Constituyente que criaron, es un bochorno. Es un bochorno, copiado todo de Cuba además, ¿no? Bueno, y los cubanos han completamente dominado, infiltrado
invadido a Venezuela. Correcto. Hay miles y miles de militares cubanos controlando al pueblo venezolano. Y yo no creo que mis hermanos venezolanos van a aceptar eso. Pero ¿qué tiene que cambiar para que caiga Maduro? Porque fíjate que este año salieron a las calles, perdieron la vida más de 150 personas. Entonces, yo tenía entonces la esperanza de que los militares venezolanos lo iban a sacar. No lo sacaron. No sé qué ecuación tiene que variar para que Maduro caiga. Yo tampoco sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero yo siento que algo va a suceder. Pero eso va a ocurrir con las personas dentro de Venezuela que no van a aceptar más ese dominio, no solo de Maduro, pero Maduro es como un puppet de Castro. Un títere, una marioneta de Castro. Una marioneta. ¿Y tú crees que si cae la dictadura de Venezuela, habría un efecto dominó con Cuba? O por lo menos la dictadura cubana estaría más débil. Vemos que toda Latinoamérica que había ido para la izquierda está volviendo hacia el centro. Sí. Y eso es algo sumamente positivo. Sumamente. Vimos que todos los otros países de Latinoamérica han criticado, han condenado lo que está pasando en Venezuela. Pero curiosamente no atacan y no dicen lo mismo sobre Cuba. Vimos Nikki Haley, la embajadora americana ante las Naciones Unidas, que dio un discurso brillante. Sí, brillante. Ella está haciendo un trabajo increíble. Y desafortunadamente casi no escuchamos mucho sobre ese discurso en los medios, en los periódicos, pero yo estaba sumamente orgullosa de esa mujer, la ex gobernadora de Carolina del Sur. Y esta administración va a ser fuerte en el tema de Venezuela y Cuba. Es muy importante que tus amigos en el gobierno de Trump comprendan que con Maduro todavía no han aplicado dos cartas fundamentales. Una, porque es increíble, Venezuela le compra gasolina a Estados Unidos. Venezuela importa gasolina a Estados Unidos. Las motos en los que van los matones de Maduro seguramente están usando gasolina procesada acá. Entonces, si uno les dice, ya no les voy a vender gasolina y no les voy a comprar petróleo, va a cambiar la cosa. Él no va a tener caja chica. Y eso sería un buen cambio, ¿no crees? Yo creo que sí también. Yo también. Se lo voy a decir. Hay que golpearme donde Jaime Bailey dice que sugiere eso. No, mejor no me cites, no me cites. Pero, ¿por qué cuando... A ver, yo no sé, ¿no? Quizá yo soy muy radical, pero ¿por qué cuando uno dice... ¿Por qué no hacemos una operación Noriega en Venezuela? Al final del día es una narcodictadura. Bueno, cuando el presidente Trump dijo que no descartaba esa opción, yo mencioné lo que pasó en Panamá con Noriega, pero las personas dijeron, de ninguna manera, no pudiéramos hacer eso, pero yo creo que sigue siendo una opción. Es una opción que no hay que descartar, ¿no es cierto? No se descarta nada. El problema en la administración anterior nuestra es que se descartaban las opciones, entonces el enemigo sabía que no íbamos a actuar. Con este presidente va a ser diferente. Qué bien lo has dicho, claro, porque si el enemigo sabe que has descartado la opción de usar la fuerza en nombre de la libertad, entonces es un enamoramiento, es una coquetería. Tú me abanicas, yo te abanico. Exacto. ¿No? Exacto. Y con los dictadores uno no puede estar así en esas salamerías. ¿Qué cosa? Este país tiene que dar el ejemplo moral. Yo creo que ir a un juego de béisbol con un dictador no es el ejemplo que le queremos dar. Exacto, exacto. Pero tener un presidente que vino al exilio cubano-americano y dijo, yo estoy con ustedes, ese es mi presidente. O sea que estás con Trump all the way, no estás para nada decepcionada, ¿no? No, hasta ahora no estoy nada decepcionada, estoy muy contenta. ¿Y tú crees que el votante, digamos, el votante promedio de Trump, que no es como tú ni como yo, que es una persona que a lo mejor tiene una vida un poco más sacrificada, más dura, que vive en estados o en pueblos rurales, ¿están contentos de haber votado por él? El 85% de la base republicana está muy contenta con el presidente y eso es un logro bastante bueno para un presidente, de que su base está con él y votaría otra vez por este presidente. Y lo que tenemos es que esperar que otras personas abran los ojos y vean el lado positivo de esta administración. ¿Este gobierno ha sido tan malo contra los inmigrantes indocumentados como se temía?
han habido mucho más deportaciones bajo el presidente Obama que el presidente Trump. Esa es la realidad. Esa es una ironía. Hay muchos otros temas de qué hablar, pero yo quería sobre todo hablar contigo de Cuba, Venezuela y de Trump. Ya verás que no nos peleamos. Todavía no. Quizás en la próxima. Porque cuando le dije venga al programa me dijo no, mejor no nos vamos a pelear. No nos peleamos. No nos peleamos. Gracias por venir. Gracias, Jaime. Te respeto mucho, Marilí Cancio. Un aplauso para ella, por favor. Una gran abogada. Y además yo les recomiendo, si ustedes tienen alguna duda, sobre todo los grandes clientes pesos pesados de Latinoamérica, busquen a Marilí Cancio, una abogada muy solvente. Ya regresamos. Bueno, muchas gracias a Cristina y a Joseph, una pareja encantadora que han venido desde Nueva York, tan queridos. Y muchas gracias a Eva Ramos. Estábamos tan preocupados por ti, Evita querida, que está delicada de salud, el hada madrina del programa. Buenas noches y vamos Perú.